Hola, soy Patricia Sánchez Cutillas. Hoy vamos a analizar el cuento del gato con botas. Voy contando la historia y voy explicando los símbolos. Bien, recordaos que este es mi canal, Patricia Sánchez Cutillas, Mitología y Litarot, y también que si queréis alguna tutoría, taller de escritura, etcétera, podéis mirar la dirección que he escrito debajo de este vídeo. Bien, el gato con botas voy a seguir lo que es la versión de los hermanos Grimm y la versión de Perrault, que más o menos es muy parecida, aunque contiene pequeñas diferencias. La historia empieza porque un molinero tiene 3 hijos y al morir perdón, y muere y le deja al mayor el molino para poder ganarse la vida, al segundo le deja un burro que bueno, pues puede ganarse la vida más o menos, y al más pequeño le deja un gato. Entonces el pequeño empieza a deprimirse y dice, bueno, hay que ver cómo es mi padre, cómo me voy a ganar la vida, tengo que alimentarme y encima tengo que alimentar a este gato. Entonces voy a matar al gato y me voy a hacer unos guantes de piel, es la única solución. Matar al gato hubiera simbolizado matar la creatividad y la capacidad creativa y de prosperar de una persona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el gato, digamos que es, al ver que va a morir, se le activa un poco lo que es la imaginación y le dice, mira, mi amo, no me mates porque yo te puedo traer muchísimas riquezas, dame unas botas y dame un sombrero. Entonces el gato empieza a comportarse de una manera cuasi humana, empieza digamos que andar sobre 2 patas, llama mucho la atención de la gente, etcétera. Y le dice, a ver, déjame en tus manos que yo, bueno, pues digamos que te voy a ayudar. Está en un país, viven el hijo del molinero y el gato viven en un país donde hay mucha caza menor, muchas perdices y muchos conejos, pero la gente no sabe cazarlos. Entonces al rey le encantan las perdices. Entonces el gato desarrolla su imaginación, su creatividad e inventa unas trampas para cazar esas perdices, pero en vez de llevárselas a su amo para satisfacer su hambre de forma inmediata, lo que hace es que los lleva al rey y le dice, bueno, esto es de parte del marqués de Carabás o del conde. Aclaro que en la versión de los hermanos Green se llama conde y en la versión de Perrault se llama marqués de Carabás. Bien, entonces, bueno, el rey muy contento le da un saco de oro. Entonces, él se lo lleva a su amo y en cierta manera el amo es rico, pero el gato tiene como unos objetivos mucho más altos para su amo y no se queda ahí. Entonces sigue cazando y sigue llevando esas piezas al rey y el rey le sigue recompensando y diciendo que es de parte del marqués de Carabás, ¿no? O del conde. Aquí es muy interesante porque toda la corte y el rey incluido empiezan a creer que existe de verdad un marqués de Carabás o conde, un hombre noble que es muy rico. Entonces es muy interesante porque ese personaje no existe, pero al final el gato inocula en todos la idea de que sí que existe y al final se va a materializar ese noble o marqués o conde, ¿no? Bien, entonces además el gato es astuto, dosifica un poco las ofrendas que hace el rey, de esa manera se va ganando su confianza, no le hace grandes regalos repentinos, etcétera. Y a continuación el gato, bueno, pues entra y sale del palacio con mucha confianza, todo el mundo le deja entrar y adquiere información. Entonces un día se entera de que el rey va a pasear con su única hija, la princesa, van a dar una vuelta en carruaje y se va corriendo a su amo y le dice, oye, hoy te vas a dar un baño. Entonces, bueno, pues lo que hace el amo, pues le sigue y no le cuenta sus planes, el gato no le cuenta los planes a su amo. Aquí vamos a parar un momento porque está el tema de la ley del karma. En todos los cuentos de hadas, bueno, pues hay una ley del karma, los buenos son compensados, los malos son castigados, pero hay una serie de cuentos muy curiosos porque hay personajes que manipulan, roban, mienten, como es el caso del gato con botas o de Jack y las habichuelas mágicas, y nos encontramos con que a pesar de eso, al final esa ley del karma no se aplica y que son recompensados. Según Bertelheim y algunos estudiosos dicen que, bueno, que es que cuando la persona está, el personaje está en una situación paupérrima, parece como que hay cierto
lícito, digamos, que es lícito, bueno, pues que el personaje se esfuerce o haga una serie de cosas no muy éticas para conseguir salir de esa situación paupérrima, ¿no? Entonces, bueno, retomando la historia, el gato le dice a su amo, métete en el agua. Con los hermanos Grimm, en esa versión es un río, con Perrol es una laguna. Y entonces coge y el gato le esconde la ropa y cuando ve pasar la carroza empieza a chillar, ¡ay, ayuda, ayuda, ayuda! Mi amo, el conde o el marqués de Carabás, le han robado su ropa a los ladrones, ayudadme, por favor. Entonces el rey para la carroza, manda a sus criados a coger la ropa. Aclararos que antes, que también los cuentos son como testimonio de la época, y antes las ropas marcaban mucho a las personas, las ropas eran muy caras, con lo cual las diferencias sociales se veían a través de la ropa. Sale el hijo del molinero del agua y se tiene que poner las ropas de noble, y a partir de ahí en el cuento hay una cosa muy curiosa, que va a ser un noble, ¿no? También comentarte que, o sea, es muy interesante, bueno, preguntarte a qué te suena sumergirte en el agua con una identidad y aparecer con otra. Era una ceremonia de iniciación en muchas religiones, bueno, nos recuerda al bautismo, en la leyenda del rey Midas también, el rey Midas se tiene que sumergir en el agua para desprenderse de su don maldito, etcétera. Entonces, sumergirse en el agua y salir renacido en realidad esconde detrás un ritual. El hijo del molinero se pone esas ropas, sube por insistencia a la carroza del rey y ahí no puede decir que es hijo de un molinero. Es una época muy, muy clasista. Si alguien de clase baja se sube a la carroza con el rey y con la princesa y si el rey se entera de su origen, eso significa que ya le corta la cabeza, con lo cual el hijo del marinero no le queda otra, le ha preparado, en realidad el gato le ha preparado una emboscada y no le queda otra que seguir hacia adelante, asumir esa identidad sí o sí, ha quemado sus naves. Es además muy guapo, con lo cual la princesa pues enseguida se enamora de él y mientras tanto el gato lo que hace es que se dirige a las tierras, unas tierras que son propiedad en la versión de los hermanos Grimm de un brujo y en la versión de Perrol de un ogro. Aquí ocurre lo siguiente, y es que en la versión original más cercana, que es la de los Grimm, el gato amenaza a los campesinos y a los trilladores y les dice, tenéis que decir que estas tierras son de mi amo o si no os mato. Como la gente ve un gato hablando, se asusta y le hacen caso. En el caso de Perrol es más un hombre de su época, es de un siglo anterior, entonces tiene como que suavizar la versión y entonces dice que las tierras son de un ogro que tiene oprimido a los campesinos y que les va a liberar. Entonces suaviza esa versión. El caso es que el gato llega al palacio donde vive ese brujo, ogro en la otra versión, y después de una serie de diálogos le dice, bueno, a ver, gran señor, tú eres capaz de convertirte con lo grande que eres en un ratoncito, y ese ogro o ese brujo tiene un punto débil, que es la vanidad. Y le dijo, hombre, por supuesto. Se convierte en un ratón, el gato lo caza, y a continuación las tierras pasan a ser de su amo, que es el conde o marqués de Carabás, y se casa con la princesa, hereda el reino, etcétera, ¿no? Entonces, el gato es recompensado siendo, o sea, y lo convierten en primer ministro. Bueno, aquí también uno de los mensajes del cuento también es que la capacidad de desarrollar la creatividad para crear prosperidad no depende de la herencia material, ¿no? Sino que el cuento nos está diciendo que depende en cierta manera de la actitud que tiene la persona, de la creatividad, ¿no? De esa gran creatividad como es la que despliega el gato desde el principio, en el que desarrolla una creatividad para las trampas, prepara un plan, etcétera, hasta que consigue lo suyo. Y bueno, pues espero que te haya gustado el cuento del gato con botas, porque es muy interesante. Te animo a que leas las versiones originales. También comentarte que tengo un oráculo de los cuentos de hadas, donde está incluido el cuento del gato con botas, y también que tengo un libro sobre cuentos
cuentos de hadas, cómo interpretar un cuento de hada, en el que te explico también todo esto. Si quieres saber más sobre mí, pues puedes consultar mi www.talleresdeescrituracreativa.es o mi página de WordPress, Patricia Sánchez Cutilla. Ahí puedes encontrar mis libros, mis novelas, mis libros de ensayos, etc. Y nada más, que tengas una vida muy feliz.